Damos la bienvenida a la nueva sección de entrevistas de La Recrea, la revista contrahegemónica del UB, donde mes a mes entrevistamos a estudiantes, compañeros y diferentes organizaciones de esta para hablar de diferentes temas. El mes pasado se desarrollaría respecto a la movilización del paro en bloque. Tenemos aquí a... ¿Puedes presentarte? Yo soy Renata Leighton, secretaria de Extensión y Cultura de la Federación de Estudiantes de Caso Central. ¿De qué carrera? Estudio Derecho. Bacán. La verdad se va a desarrollar la entrevista como haciendo diferentes preguntas. Todas las entrevistas se han hecho como con las mismas preguntas. Y eso, como explayarte. Lo primero es como que nos puedas dar tu punto de vista, realmente como el punto de vista de la Federación, respecto a cómo fue el proceso de la movilización, de la paralización en bloque y de qué forma se desarrolló esta. En primer lugar, antes de empezar con la misma paralización en bloque, tenemos que retroceder un poco de dónde nace o dónde comienza en sí la paralización. Y bueno, uno de los puntos más importantes fue en este caso Administración Pública. Administración Pública empezó con una paralización interna que iba más allá de lo que nosotros teníamos percibido en ese momento como federación. Estaban con un paro de lápices por una situación concreta que ellos estaban viviendo, con distintas personas que estaban con un proceso de funa y que tenían que convivir constantemente con ellos y ellas dentro de la universidad, lo cual complejizaba mucho, sobre todo para las compañeras, tener que convivir constantemente en los espacios con estas personas que habían tenido conductas violentas. Esto avanzó, terminando en la toma de la misma carrera, lo cual no solamente preocupó a la federación, sino que alertó de que estaba pasando finalmente algo dentro de la universidad que no estaba bien, que era de que teníamos que convivir constantemente con personas funadas. Eso por un lado, y por el otro vimos también de que habían bastantes quejas de que el protocolo de abuso sexual de la universidad y hostigamiento era bastante ineficiente. Por lo mismo, nosotros como Federación de Estudiantes en ese momento empezamos a buscar, a investigar qué estaba sucediendo con las distintas carreras de la universidad para ver si también estaban pasando por situaciones similares, y lamentablemente sí lo estaban. Por lo mismo, nosotros en ese momento levantamos la moción de paralización debido a la ineficacia por parte de la universidad para tratar este tipo de temáticas, la poca proactividad que tienen también respecto a las temáticas de violencia de género en general, buscando la creación de nuevos protocolos. Por lo mismo creamos un petitorio, el cual en su primera instancia no tuvo una buena recibida por parte de la autoridad. Sin embargo, después de varias discusiones pudimos llegar a ciertos acuerdos con la autoridad respecto a cómo podemos nosotros avanzar en mejorar la situación y el bienestar de las personas dentro de la Universidad del Paraíso, para hacer un ambiente seguro, libre de discriminación y violencia patriarcal sobre todo. ¿Eso responde o como más o menos? Sí, como estaba un poco quizás enfocada la pregunta como a cómo fue el proceso como de la movilización, como en el momento en el que ya las carreras se empezaron como a sumar, cuando ya se aprobó como el paro en bloque, como cómo fue este proceso como para la federación. Claro. Bueno, respecto a esa parte, nosotros vimos que respecto, por ejemplo, a la movilización en general, vimos bastante movimiento, sobre todo las 2 primeras semanas, respecto a las temáticas que tenían que ver con el petitorio, debido a que había muchas personas que se sentían identificadas con la problemática. Es algo que nosotros notamos dentro de la federación. Por lo mismo se crearon distintas comisiones para creación de protocolos, de un nuevo protocolo de abuso y acoso sexual. Hubieron bastantes manifestaciones, inclusive pudimos nosotros como federación levantar la moción de marcha y pudimos llevar una marcha de por lo menos 250 personas, en las cuales asistieron distintas universidades, sobre todo estatales, que viven y constantemente tienen problemas respecto a abuso, acoso sexual dentro de su educación, dentro de la educación superior. Eso. ¿Cuál crees que fue como el rol de la federación durante
como la movilización, como de qué forma pudieron abarcar esta. Como mesa ejecutiva, nosotros tenemos la tarea final de terminar de representar los intereses de las carreras. Ese es nuestro fin último. Por lo mismo, con la creación del petitorio, las negociaciones que se llevaron, la bajada que se hizo a las carreras sobre el petitorio, sobre las conversaciones, sobre los acuerdos, buscan, en el fondo, de parte de la federación, que nosotros como estamento primero reactivarlo. Va a ser una reactivación del movimiento estudiantil. Lo segundo también sería poder manejar y poder buscar una solución respecto a las problemáticas para que no queden botadas en el aire, sino que en el fondo tenga una manera de llevarse donde nosotros como estamento estudiantil tengamos como finalmente una solución a nuestras problemáticas. Y eso es lo que buscamos también como federación, en el fondo, escuchar a los estudiantes de la Universidad de Valparaíso y finalmente poder solucionar las problemáticas que acongojen al mismo estamento. ¿Y ustedes creen que durante como este mes de paralización la mesa ejecutiva logró hacer como estos 3 roles, representar, reactivar y buscar la solución? Yo creo que se intentó bastante. La Federación de Estudiantes completa, en todo momento estuvimos todos presentes, los 7 cargos presentes en todo momento, desde las marchas hasta todas las discusiones que se tuvieron que hacer, tanto en asamblea, en plenaria, con las mismas autoridades. Por lo mismo, nosotros creemos que sí, hubo un rol bastante activo respecto a la federación, respecto a cómo enfrentar las problemáticas en todo momento. Nunca se hizo un abandono de ninguna manera, siempre buscando, y creo que eso igual se notó porque si uno iba a las plenarias, cada día estaban más llenas de participación. Por ejemplo, muchas veces nos llegaron críticas y nosotros tomamos la crítica como algo positivo porque estamos viendo de que existe, en efecto, una movilización, una activación del rol del estudiante. Y eso lo encontramos súper positivo respecto a la movilización. Bacán. Queríamos saber como la opinión de ustedes respecto a las respuestas de rectoría. ¿Cómo fueron estas? Bueno, todas las respuestas que se entregaron. ¿Cómo podemos trabajar con estas? Bueno, en una primera instancia, cuando nosotros fuimos a buscar las respuestas, hay que señalar que la autoridad quería que nosotros fuéramos a discutir con ellos sin las respuestas en escrito, lo cual a nosotros nos pareció una falta de respeto en su momento. Se los dijimos y por eso mismo nos fuimos y nos manifestamos respecto a ese tema, y nosotros subimos cuando recién nos entregaron las respuestas por escrito, y en ese momento se hace lectura a viva voz desde parte de la federación de qué era la respuesta que estaba haciendo la autoridad respecto a los temas del petitorio. En ese momento nosotros como federación nos molestamos bastante por las respuestas porque realmente terminaban por ser nada. Era una cuenta pública de lo que estaba haciendo la universidad ya en ese momento, y nosotros teníamos claro la posición de que las cosas que estaban haciendo en ese momento no eran suficientes. Entonces terminaba por ser una burla básicamente al estamento estudiantil, diciendo, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Nosotros, teniendo eso en claro, discutimos nosotros como mesa en el momento que se nos llama a hablar respecto a las respuestas. En ese momento pudimos llegar a mayores acuerdos, la autoridad pudo entender mejor los puntos debido a que nosotros, a través de ejemplos, a través de, por ejemplo, la misma, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. El mismo catastro que hicimos respecto a la violencia de género que existía en la universidad, no eran los números que presentaba finalmente la universidad, es decir, la universidad decía que tenían 20 casos, nosotros teníamos dentro del mismo catastro, sin ver, 80. Entonces finalmente terminaba a ser algo de que la universidad en parte no estaba escuchando, y el estamento estaba intentando avisarles de una situación súper compleja. Nosotros como en ese sentido buscamos durante horas, más de 7 horas discutiendo con la autoridad, distintas maneras de poder llegar a una solución que fuera factible de manera monetaria, de manera al corto plazo, con la autoridad, de lo cual sacamos un total de 11 acuerdos, de los cuales fueron presentados directamente en plenaria el mismo día. Es más,
terminamos de discutir y nos fuimos corriendo directamente a la plenaria, y tuvimos que correr la plenaria en hora porque en efecto se extendió aún más la conversación con la rectoría. Se lee a viva voz y se pregunta una y otra vez qué eran las cosas que se tenía, por ejemplo, dudas. Claramente, porque al día siguiente teníamos que ir para ratificar los acuerdos que habíamos hecho. En ese momento se presentan algunas dudas, los cuales terminamos discutiendo al día siguiente, unas 3 o 4 horas más de reunión, y se firman los acuerdos respecto a lo que se había señalado en la plenaria. De todas maneras, nosotros recibimos la crítica de la firma de acuerdos y buscamos también, entendiendo de que nosotros como mesa ejecutiva tenemos esa facultad, queríamos que la participación siguiera, y por lo mismo le avisamos a todas las bases que nos entregaran cualquier punto que les molestara del acuerdo, buscar nuevas soluciones respecto al acuerdo para así seguir negociando, porque en ningún momento íbamos a parar de negociar. Eso lo dejamos súper en claro con la autoridad, y de que si habían puntos que nosotros o que el estamento estudiantil encontrara que estaban mal, nosotros íbamos a ir nuevamente, porque nosotros cumplimos en el fondo ese rol, que es representar al estudiante. Bajo eso, la respuesta que dio la autoridad en una primera instancia fue muy mala, y se pudieron llegar a más acuerdos con el paso del tiempo, con la discusión, y si no hubiera existido una mesa ejecutiva que hubiera podido discutir esto con rectoría, era bastante imposible de que los acuerdos que, por ejemplo, se llegaron, como lo es la coordinación técnica, que somos la única universidad que tiene una coordinación de este estilo ahora, jamás hubieran pasado. Y eso es súper positivo dentro de todo, poder, por ejemplo, llegar a lugares como la coordinación técnica, poder hacer un cambio de los CAE, poder ver, por ejemplo, que nos integren en el Consejo de Igualdad y Diversidad, que seguir activamente, hacer cambios de protocolo, que el protocolo se tenga que ver sí o sí nuevamente, que se tenga que reflexionar respecto al protocolo de abuso y acoso sexual de la universidad, porque si no hubiera sido por la movilización y la paralización, probablemente la universidad jamás hubiera tomado una postura proactiva respecto a este tema. Respecto como a la coordinación técnica, y como también sabiendo que en los acuerdos está como muy presente en casi todos los puntos, ¿ustedes creen que es la solución, o de qué forma la coordinación técnica va a poder como empezar a resolver cosas, un poco que no quede en el aire como esta promesa? La coordinación técnica es sí o sí un avance, eso es innegable. Viéndolo desde el lado de que la coordinación técnica es única en su estilo, no existe otra institución de la educación superior que tenga un formato similar donde puedan acordar, dirigir, prever situaciones de acoso, ver, por ejemplo, gráficas, buscar maneras de inserción, por ejemplo, la educación sexual integral. Sin embargo, es uno de los tantos acuerdos que llegamos con la autoridad, no fue el único. Y por eso, por ejemplo, estaba este tema de la coordinación técnica, que básicamente tiene esta supervigilancia de todos los procesos. Pero también, por ejemplo, lo que creemos súper importante es el cambio del protocolo. Y para eso también nosotros hicimos una comisión que todo el mundo está invitado, todas las personas del estamento estudiantil están invitadas a trabajar para buscar un nuevo protocolo que en el fondo nos represente como estudiante y como estudianta. Porque es muy malo el que hay. Eso creo que es innegable, se lo hicimos notar a la universidad una y otra vez. Y por lo mismo hay que seguir avanzando en esas temáticas. La coordinación, en efecto, sí es un avance, pero no termina de ser un avance. Lo otro que nosotros notamos dentro de la movilización es que van a haber topes que nosotros no vamos a poder cambiar respecto a la universidad. Por ejemplo, tuvimos una discusión bastante larga con la autoridad respecto, por ejemplo, a la interpretación de una ley. Finalmente hicimos estudios y, por ejemplo, la ley 21.369, que es la que rige los protocolos de abuso y acoso sexual en las universidades, es bastante vaga. Y al ser vaga, en su expresión termina por derivar en que todo se tenga que hacer nuevamente por el estatuto administrativo, que, como nosotros sabemos, termina por fijar reglas bastante estrictas de cómo la universidad tiene que llevar su reglamento. Por ejemplo, que era uno de los puntos que se buscaba, era que la persona que sancionara no fuera el rector de la universidad, y eso es imposible por ley.
Entonces, ¿de qué es la solución la mera coordinación? No. Nosotros tenemos tenemos que seguir avanzando finalmente en la búsqueda más allá de la propia universidad, sino directamente hacer un cambio de la ley 21.369, buscar maneras donde el Estado de Chile obligue a las universidades, al menos estatales, a tener buenos protocolos de abuso y acoso sexual. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en este momento. Tenemos que la universidad finalmente no termina, por ejemplo, nos dice, no, es que esto no lo podemos hacer por ley, y en efecto es verdad. ¿Cómo nosotros seguimos avanzando en esos temas? Entonces tenemos que seguir apuntando también a ese tipo de cosas. Cómo nosotros cambiamos la realidad de los estudiantes de nuestro país. Y esa es una manera, por ejemplo, hacer un cambio dentro de la ley 21.369. Entonces, respondiendo finalmente a la pregunta, no es la única solución, no es la solución final. La solución final se va a dar cuando estemos en un lugar donde todas las personas de la comunidad estudiantil se sientan seguras, y eso no va a pasar hasta que hayan cambios dentro del estatuto administrativo y de la ley 21.369. Bacán. Un poco como para finalizar como las preguntas, bueno, igual ya no estamos en paralización, como que esto estaba como planeado unas semanas atrás, pero ¿qué es lo que piensan que se viene como después, como post-paro? Eso, como... Es súper complejo la situación post-paro siempre, porque baja mucho el interés de la movilización, porque se da por entendido de que ya no hay nada por lo cual movilizarse. Al final la paralización es una de las herramientas de la movilización, no significa que finalmente la movilización esté conclusa, que todas las peleas estén finalizadas, y eso es lo que igual intenté decir antes. Todavía quedan cosas que pelear, y creo que las cosas que hay que pelear están apuntando a otros lados, sobre todo a lo que tiene que ver con cambios modificatorios dentro del Congreso, de también impulso, por ejemplo, de la educación sexual integral, de la educación no sexista, y para eso lo que tenemos como comunidad completa que hacer, más allá de la simple federación, porque nosotros somos 7 personas, pero en el fondo el movimiento estudiantil somos todos y todas y todos los presentes dentro de la comunidad, y por lo mismo nosotros vamos a seguir llamando a no paralización, a movilización, a marchas. Ayer, por ejemplo, se marchó inclusive con lluvia. Así de comprometidos estamos con la educación no sexista. A pesar de todo, tenemos que seguir luchando y buscando maneras de que la movilización siga, porque los problemas no han acabado, y nosotros como federación vamos a intentar siempre demostrar eso. Siempre en las plenarias vamos a intentar demostrar que la movilización no ha parado, porque hay temáticas que todavía no están resueltas, y eso tenemos que seguir apuntando y tenemos que seguir aunque los ánimos bajen, porque si nosotros como estamento no nos movemos, nadie se va a mover por nosotros. ¿Y han hablado como federación respecto como a este suceso de la baja movilización estudiantil, como un poco como luchar como contra ello? Sí, claramente. Hemos hablado bastantes ocasiones de el por qué se puede estar dando esta baja dentro del movimiento, porque finalmente no es algo que simplemente ocurra en la Universidad de Valparaíso, tiene que ver con todo el movimiento estudiantil en su general. Yo no sé si en este momento tengo una respuesta del por qué. Creo que es algo multifactorial, que tiene que ver desde el COVID, la bajada después del estallido social, la ganada del rechazo, distintas cosas que se han hecho que baje, y sobre todo después de, yo creo que los grandes movimientos estudiantiles de 2011, hubo una baja, pero si ya ganamos la gratuidad, y pasa mucho eso. Yo creo que eso es el gran problema, de que de repente te dan un poco, te dicen, no, mira, te vamos a dar esto. Entonces, ya se acaba la movilización, cuando el fin, la garantía fundamental que nosotros buscamos como estamento, no se ha cumplido. No se ha cumplido, por ejemplo, que no se lucre con la educación chilena. No se ha cumplido que la universidad sea un lugar seguro para todos los estudiantes. Entonces, esas son, por ejemplo, cosas que
terminan, yo creo, a mi parecer como Renata, bajando la motivación de los estudiantes a participar de los movimientos. Ahora, una manera de incentivar eso es problematizando lo que sucede, problematizando, poniendo en discusión y poniendo la política finalmente a discutirse de nuevo dentro de las universidades. La discusión, problematizar las cosas que suceden es la única manera también, o la manera que por lo menos que yo como Renata veo, de que podamos reactivar el movimiento, porque si las personas piensan que no hay nada por lo que luchar, no se van a levantar para movilizarse. Bueno, muchas gracias por darte el tiempo como de que te podamos entrevistar. Y eso, nos despedimos. Gracias también a ustedes.